Muy buenas noches, estimadas hermanas y hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a dar inicio en este momento al culto de esta fecha 16 de abril de 2020 de nuestra congregación, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y doy la bienvenida a toda la congregación. Y les pido a la vez que me acompañen en la lectura de una porción bíblica que está en Isaías capítulo 35, versículos 3 y 4. Dice así la palabra: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo y con el auxilio de tu Santo Espíritu, a depositar en vuestras manos, Señor, es el culto de este día, de esta noche, Señor. Esperamos que sea agradable a ti lo que aquí se va a desarrollar y que tu santa y bendita palabra sea como un refrigerio para nuestra vida espiritual. Todo lo pedimos y lo dejamos en tus benditas manos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Luego tenemos, hermanos, el segmento de los himnos de alabanzas al Señor. Escuchemos. El himno número 280 de nuestro himnario Celebremos su Gloria se titula Bellas Palabras de Vida. En el libro de Juan 6:63 nos dice la palabra del Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonemos al Señor. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo.
Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo me llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. A continuación, presentamos el segmento de Noticias del Fin, que está a cargo de la hermana Sandra Girón. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación vamos a pasar con las noticias del fin para el día de hoy, jueves 16 de abril del 2020. El día de hoy tenemos 3 noticias. Vamos a empezar con la primera. Se titula Holocausto, historia de horror. A 75 años del cierre del campo de exterminio de Auschwitz por parte del ejército soviético, preocupan las expresiones de odio contra los judíos. Jerusalén se convirtió en la sede del Foro Mundial del Holocausto, con la participación de más de 40 líderes mundiales bajo el nombre Recordamos el Holocausto, luchamos contra el antisemitismo. Cerca de 1.3 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas en el campo de Auschwitz-Birkenau. No habría resultados tan letales de Alemania nazi de no ser por la indiferencia y el silencio de tantos. No alcanza solo con los criminales. Cuando el entorno lo hace posible, eso potencia el fenómeno y el resultado del mal, dijo Sputnik la periodista uruguaya Anna Jerolimsky desde Israel. En abril de 1944, 2 prisioneros lograron escapar del campo de concentración y contaron al mundo el horror vivido. Fue la primera vez que el resto de la humanidad tuvo conocimiento de la existencia de las cámaras de gas. Jerolimsky destacó la importancia de la educación para combatir el odio y la discriminación. Aseguró que es un hecho el recrudecimiento del antisemitismo tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay que ser conscientes de que el nazismo y el holocausto no comenzó con las cámaras de gas.
comenzó con el discurso de odio, con la discriminación, con el decir que el otro vale menos, agregó. La segunda noticia se titula Coronavirus. Cómo la epidemia de coronavirus provocó una oleada de miedo y resentimiento hacia China en el mundo. Sammy Yang comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando fue a una consulta con su médico en Berlín y se le prohibió ingresar al edificio. Mientras otros pacientes ingresaban al centro médico, Yang tuvo que esperar afuera en pleno invierno. Al final su doctor apareció y sus primeras palabras fueron: esto no es personal, pero no estamos dejando entrar a ningún paciente chino por todo lo que está pasando con este virus que viene de China, relató Yang a la BBC. Las minorías asiáticas son rechazadas físicamente en público o se han convertido en blanco de insultos y ataques racistas. Titulares como peligro amarillo, pandemonio por virus chino y los hijos de chinos deben quedarse en casa se han publicado en diarios franceses y australianos. Mientras ese tipo de comentarios proliferan en Asia, la retórica anti-China en países de Occidente tiene un tono incluso más xenófobo. En Singapur y Malasia, cientos de miles de personas han hecho peticiones online para prohibir la entrada de ciudadanos chinos a sus países. Para algunos, como China ha manejado la crisis del coronavirus, genera una increíble admiración por lo que pueden hacer, como por ejemplo construir hospitales en días. Una actitud generalizada hacia China ha sido una mezcla de asombro y desdén, señaló el profesor Low. Las autoridades chinas admitieron que reaccionaron lentamente en las etapas iniciales de la crisis y han sido fuertemente criticados por el trato al Dr. Li Wenliang, quien dio la alerta a sus colegas sobre el coronavirus a nivel global y por esto fue puesto bajo investigación policial. Pero China no ha dudado en mostrar sus músculos también, como se ven en la feroz retórica de los medios estatales en la guerra comercial con Estados Unidos, la evidencia acumulada sobre su programa de espionaje estatal de gran alcance y el incansable reclamo sobre territorios en disputa. Quieren ser amados, pero a la vez temidos, explicó el profesor Low. Por supuesto, no todos tienen la misma percepción sobre los chinos. En Sudamérica, Asia y Europa del Este, la visión es más positiva, de acuerdo con una investigación del Pew Center. Algunos observadores, aunque también el gobierno chino, señalan que la xenofobia es culpa de sus rivales, debido al capital político que buscan en ello. Estados Unidos, de hecho, tiene una larga historia de xenofobia, más exactamente con la Ley de Exclusión China en 1882, en la que se prohibió la entrada de trabajadores chinos cuando comenzó la llamada fiebre del oro. Ahora China es vista como la que desafía la hegemonía de Estados Unidos y como resultado un montón de personas alrededor del mundo asumen eso, lo que han aumentado la xenofobia, que ya traía una carga histórica importante, explica Southman. El destacado presentador de televisión Liu Xing, de la emisora estatal CGNT, describe este hecho así: patear a China mientras está caído. Oficialmente el gobierno ha criticado a los países, particularmente a los Estados Unidos, por crear y difundir el miedo. Mientras tanto, la ansiedad y la desesperación por discriminación se están profundizando para muchas minorías chinas y asiáticas en el extranjero, ya que el brote continúa sin un final a la vista. Y la tercera y última noticia se titula: en Estados Unidos hay algo que se está propagando más rápido que el coronavirus: los ataques racistas e ignorantes contra los asiáticos. En un metro de Los Ángeles, un hombre dijo que los chinos están sucios y dijo que todas las enfermedades han venido de China. La ignorancia desenfrenada y la información errónea sobre el nuevo coronavirus ha llevado a ataques racistas y xenófobos contra cualquier persona en Estados Unidos que se vea como asiática, dicen los expertos. Hirar Prasuk ni siquiera es china, pero eso no impidió que un pasajero furioso en el metro de Los Ángeles la señalara y alegara que los chinos son pútridos y responsables de todas las enfermedades. Hirar Prasuk se conectó a internet y descubrió que muchas otras personas de ascendencia asiática han sido hostigadas o atacadas por temores erróneos sobre el coronavirus. Al otro lado del país, una mujer en una estación de metro de Nueva York fue asaltada por un extraño.
La mujer llevaba una máscara facial, algo que muchos asiáticos han hecho durante mucho tiempo, incluso antes del brote de coronavirus, para, entre otras cosas, protegerse de la contaminación. Una testigo dijo que escuchó a un hombre llamar a la mujer que parecía asiática enferma de... el hombre golpeó a la mujer en la cabeza. La testigo dijo que aunque el ataque fue una situación aterradora, creo que este incidente tiene un inmenso potencial para abrir la discusión sobre la tensión racial dirigida hacia los estadounidenses de origen asiático que ha sido causada por el nuevo coronavirus. La triste tendencia que he observado sobre el odio racialmente dirigido es que casi todos se deben a la ignorancia temerosa, escribió. Muchos están usando el hashtag global, hashtag Je ne suis pas un virus, que es, en francés, significa no soy un virus. Estas han sido las noticias para el día de hoy, hermanos. En medio de esta situación mundial que nos aqueja, podemos tener la confianza y la certeza que sobre todas las cosas confiamos y creemos y dependemos de un Dios soberano que ha permitido esta situación como un acto de su misericordia hacia la humanidad para darles oportunidad de que vuelvan su rostro, vuelvan su corazón a Él, lo busquen y que nos demos cuenta que los seres humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y de poder hacer algo por nosotros, que necesitamos la intervención divina de un Salvador para poder tener vida eterna. Así que hay que seguir orando y confiando y descansando en la soberanía y en la perfecta voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Enseguida tenemos la información general. La semana pasada concluimos la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección del Señor Jesucristo. Le invitamos a poder ver la serie completa nuevamente y a compartirlo con los hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio y publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración, una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 3365 7131. Comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 3365 7131. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Al hermano Onan Morel al celular 8800-9970 y así podremos incluirlo y enviarles las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. Cuenta número 11-401-015776-6 del Banco de Occidente.
Le invitamos también a seguir pendiente de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Culto Doctrina para la Vida los días jueves, el culto de oración los días viernes, culto dominical y cultos especiales del Ministerio de Jóvenes y del Ministerio de Caballeros, así como también a todos los mensajes de aliento y pensamientos de vida para que podamos estar siempre unánimes, edificándonos y nuestra fe en el Señor Jesucristo esté siempre firme. Ahora, hermanos, les pido que me acompañen en una oración por la ofrenda. Vamos a ofrendar. Y hagamos la siguiente oración. Padre Celestial, nuestro buen Dios, venimos a ti en este momento a depositar la actividad de la ofrenda en tus benditas manos, Señor, esperando que sea bendecido tanto la ofrenda como el ofrendante, y a todas aquellas personas que tienen deseo de ofrendar, Señor, aunque sea poquito, tú lo incrementarás exponencialmente. Señor Dios Todopoderoso, todo lo agradecemos y lo dejamos en tus benditas manos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Ahora vamos a la lectura del material de edificación. Tiene por título: ¿Es mejor orar en voz alta o en silencio? La oración es el impulso natural de la fe y la devoción vigilante de la esperanza. Cuando oramos, derramamos los deseos de nuestros corazones ante Dios en adoración, confesión, petición, intercesión y agradecimiento, sometiéndonos a su voluntad. La oración es una acción apasionada que involucra todo lo que somos y aspiramos ser ante Dios. Jesús enseñó a los discípulos a orar por medio de su instrucción y de su ejemplo. No es sorprendente entonces que todo el alcance y la fuerza de la pasión de nuestra vida forme parte de la oración. Aquellos que andan según el Espíritu demuestran paciencia y dominio propio en todas las cosas, pero los discípulos fieles también depositan su ira, frustración, angustia, confusión e incluso su incredulidad y desesperación ante Dios en oración. Mientras hacemos esto, podríamos encontrarnos clamando al Señor en voz alta o podríamos notar que nuestras palabras nos fallan. Afortunadamente, no existe ninguna razón bíblica para creer que orar en voz alta sea más o menos eficaz que orar en silencio. Podemos hacer cualquiera de las dos. La Escritura está llena de ejemplos de oraciones públicas expresadas en todo tipo de ocasiones, desde la oración larga de Salomón en la dedicación del templo, en 1 de Reyes capítulo 8, hasta el clamor de agonía y de esperanza inquebrantable en las palabras del Señor Jesucristo, que exclamó en la cruz del Calvario, Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con todo, Jesús también les enseñó a sus discípulos que nuestro Padre escucha las oraciones expresadas en silencio o en secreto, y Pablo nos dice que el Espíritu, quien fortalece nuestra fe y esperanza por medio de la oración, también intercede por nosotros con gemidos tan profundos que resultan indecibles. Mateo 6, 5 y 6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No obstante, hay buenas razones por las cuales nos convendría orar en silencio en algunas ocasiones y en voz alta en otras. Jesús, por ejemplo, advierte a sus discípulos sobre los hipócritas que aman orar en lugares públicos para ser vistos por los demás. Él afirma que esa apariencia de santidad será la única recompensa que ellos recibirán. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas no oran en secreto. Sin embargo, el que ama a Dios ora continuamente en secreto y está listo para orar en voz alta cuando se presenta una ocasión apropiada. Y la ocasión se presentará. La oración como parte esencial de la devoción de la Iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solo es un acto privado de los creyentes individuales, sino una actividad compartida. Una manera de compartir en oración es orando en voz alta con otros por ánimo y edificación mutua. La oración también debe ser enseñada. Jesús enseñó a los discípulos a orar por medio de su instrucción y de su ejemplo. De la misma manera, los ministros enseñan a aquellos a quienes sirven, los padres enseñan a sus hijos y todos nosotros nos enseñamos los unos a los otros al orar juntos. En otras palabras, el amor por los demás nos impulsará no solo a orar por ellos en secreto, sino a veces a orar con ellos en voz alta. Cualquiera que sea la manera en la que oremos, estamos seguros de que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y siempre escucha las oraciones de su pueblo. Ahora, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de esta noche, eventos finales, que está a cargo de nuestro pastor Julio Durón. Escuchemos. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que usted esté conectado a esta transmisión, querido hermano. Para mí es un privilegio y una bendición poderles saludar, porque no solamente tenemos congregantes nuestros de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, acercándose a estas transmisiones, a estas enseñanzas, sino que hay muchos hermanos de otras congregaciones de nuestro país, del continente y fuera del mismo. Por lo tanto, el saludo es general para todos. Bienvenido a este culto de doctrina para la vida, donde venimos estudiando alrededor de hace casi 10 años un estudio escatológico de los tiempos del fin. Y debido a esta pandemia y a esta crisis que estamos viviendo, hemos interrumpido un poco el tema. Sin salirnos de él, vamos a continuar estudiando otros aspectos, pero lo vamos a descontinuar porque si siguiéramos con él, usted necesitaría tener la lección en físico o en digital que hemos venido siguiendo, y eso nos da un poquito de complicación. Por lo tanto, hemos decidido hacer un estudio sobre la doctrina del arrebatamiento, que es un tema escatológico importantísimo, y es el que sigue en el calendario de los eventos, y es el que realmente debemos de esperar la iglesia y los creyentes, porque el arrebatamiento es previo a la gran tribulación y a la segunda venida del Señor. Por lo tanto, es el evento que realmente nos interesa, que no está sometido a señales previas, puede ocurrir en cualquier momento, es decir, es de carácter inminente.
Y hemos seleccionado uno de los 3 pasajes que sustentan la doctrina y vamos a estudiar esta noche, vamos a comenzar a estudiar esta noche, tarde o día, donde quiera que usted esté, una entrega de unos tres jueves seguidos sobre esta doctrina importantísima, que en estos tiempos de crisis pues, nos da gran esperanza y gran asidero para saber hacia dónde Dios en su soberanía está dirigiendo los acontecimientos del mundo. Hemos elegido la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, del verso 13 hasta el verso 18. Ese es el pasaje de las Escrituras que nos habla claramente del arrebatamiento, aunque hay 2 más, en 1 Corintios 15, 20 y 21, y también en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Pero vamos a tomar como base este texto de Tesalonicenses. Le ruego inclinar su rostro donde esté y vamos a orar. Señor, ponemos delante de ti este momento, este estudio, para que tu Santo Espíritu, que fue quien inspiró a los hombres que escribieron estas Escrituras, para que nos ilumine y nos guíe a través de ellas. Ayúdanos, Padre, a tener una comprensión clara de la doctrina del arrebatamiento, para que nuestra esperanza esté firme, esté consolidada y esperando realmente la venida del Señor por su iglesia. Ayúdanos a todos, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Siempre es bueno, hermano, en nuestra congregación y especialmente en este culto, que siempre lo hacemos los jueves por las noches, tenga a mano una libreta y su Biblia. En la iglesia le damos primacía a las Escrituras, porque son las únicas que nos dan esperanza. Ya la voluntad de Dios revelada, final y definitiva para su iglesia, está escrita en las Escrituras. Ya Dios no habla a través de otros medios, ya la revelación de Dios está claramente estipulada en las Escrituras. Por lo tanto, toda fuente de revelación extra escritural, extra bíblica, no es fiable y no hay que ponerle ninguna atención. Por muy encumbrado que sea el que diga que traiga un mensaje con una profecía, o es que escriba un libro de profecías o de visiones, sueños y revelaciones, no le haga caso ni les tema. Escuche las Escrituras, que ahí está lo que Dios le quiere mostrar en su voluntad para su vida personal y también para la iglesia. Vamos a hablar un poquito, hermanos, para ubicarnos bien con esta carta a los tesalonicenses, algunos datos que son importantes saberlos. En primer lugar, esta primera carta a los tesalonicenses tiene un autor, y el autor fue el apóstol Pablo, como le dice, si usted me acompaña, a 1 Tesalonicenses 1:1. Ahí nos dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la primera referencia a la autoría del apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 1 de la primera carta. Luego en el capítulo 2, verso 18 nos dice lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esas son las 2 grandes referencias acerca de la autoría del apóstol Pablo. Y ahí también menciona a Silvano y Timoteo, no porque ellos contribuyeron a escribir la carta como muchos sostienen, o que fueron secretarios del apóstol Pablo. Yo por lo menos no encuentro nada de eso que diga en la carta, sino que Silvano y Timoteo eran compañeros misioneros del apóstol, eran hombres de confianza de él, y por lo tanto él trata de decir ahí en la autoría, con esos pronombres, ellos que me acompañaron, pues que compartieron y que estaban de acuerdo con la carta que se estaba escribiendo. En el caso de Silvano, es el nombre de Silas, el segundo nombre es Silas, otra manera de nombrar a Silas, como que si usted leyera ahí Pablo, Silas y Timoteo. Esta carta fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él llegó a Tesalónica y comenzó allí a hacer su ministerio. Silvano y Timoteo también son mencionados en el capítulo 3, versos 2 y 6. Y ahí lo dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Recuerden que Pablo, al llegar a Tesalónica, venía de Filipos, más o menos ahí unos
no recuerdo la cantidad de kilómetros, un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero él llegó a Tesalónica, es un ministerio bastante breve y efectivo, y fue sacado casi a empellones de esa ciudad por los judíos, que sintieron celos unidos a los gentiles y fueron del procurador, y de esa manera lo expulsaron de la ciudad. Pero él había hecho ahí un ministerio bien efectivo. Y aquí menciona a Timoteo en esta segunda referencia, el capítulo 3, verso 2, porque Timoteo luego fue enviado a Tesalónica, ya que Pablo no lo podía hacer, para ver cuál era el estado de la iglesia y de esa manera poderle traer un reporte a él. Es bien importante esto, hermanos, y hay también algunas referencias arqueológicas que contribuyen al hecho de la adjudicación de la autoría de esta carta al apóstol Pablo. Por ejemplo, en el templo de Apolos, en la ciudad de Delfos, que está bastante cerca de lo que es la Salónica actual y la Tesalónica antigua, hay una inscripción en ese templo de Apolos que alude a Galión como procónsul de Acaya entre los años 51 y 52 después de Cristo. O sea, la arqueología atestigua que Galión realmente, como lo relata el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, realmente él era el procurador, y fue a él al que se remitieron los judíos celosos, acusándole falsamente a Pablo junto a los otros judíos que se habían convertido, para lograrlos expulsar de la ciudad. O sea que la arqueología da un testimonio veraz, histórico, de que realmente Galión fue el procurador, tal como lo relata Lucas en el segundo viaje misionero en el libro de Hechos. Ahora, es importante también, hermanos, hablar un poquito del contexto histórico en que se escribió esta carta. Esta carta fue la primera carta, la primera correspondencia canónica del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica. Por lo tanto, usted no debe decir primera de Tesalonicenses, sino primera carta de Pablo a los tesalonicenses, porque ellos son los remitentes. Eso es importante verlo. Ahí regresemos al verso 1 de primera Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tesalónica, hermanos, se encuentra ahí en los territorios actuales de la Grecia moderna, ahí en las costas del Mediterráneo, cerca del mar Egeo, bastante cerca, y es la Salónica actual, y fue la capital de la Macedonia, porque en ese tiempo toda esa región así se le denominaba, y tenía el estatus de ciudad libre, es decir, la ciudad era administrada por su propia ciudadanía. Eso lo podemos ver en Hechos 17:6, que relata cuando Pablo llega en su segundo viaje misionero, viniendo de Filipos hacia esa ciudad en su calendario de visitas para abrir campos blancos. Nos dice el libro de Hechos 17:6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, la ciudad era administrada por ciudadanos propios. Las provincias que gobernaba Roma y que no eran conflictivas, no eran dadas a sediciones, se les daba la potestad de que las administrara el Senado, y el Senado romano entonces nombraba autoridades locales y les daban bastantes libertades. Pero si las provincias eran peliagudas, es decir, eran provincias conflictivas dadas a rebeliones y sediciones, por ejemplo el caso de Judea, entonces eran administradas directamente por el emperador. El caso de Judea, cuando el Señor llegó, Pilato era el cónsul, por así decirlo, el administrador directo del emperador ahí, porque Israel era considerado siempre un territorio rebelde. Entonces ponían guarniciones por todos lados y de esa manera pues eran administradas directamente por el emperador. Por eso fue que cuando el apóstol Pablo es apresado en Jerusalén, apela a César directamente, porque era la autoridad que regía directamente en ese territorio. En el caso de Tesalónica, la Salónica actual, no era una provincia conflictiva y se les permitía tener su propio gobierno. Era una ciudad muy importante porque estaba en una ruta comercial bastante importante. Era atravesada por una vía muy conocida en ese tiempo,
y entonces le daban esa capacidad administrativa, es decir, era una ciudad muy bien comunicada, por donde pasaban abastos para las legiones romanas y para la administración política y todo lo demás. Era una ciudad bastante importante y fue la capital de Macedonia, es decir, de toda esa región de Grecia, hacia el 68 a.C. desde esa fecha. Servía también para la actividad política y comercial de toda la Macedonia, es decir, tenía una importancia bastante relevante para esa zona de la Macedonia, que es la Grecia actual. Y era, por así decirlo, le llamaban la madre de toda la región de Macedonia. Cuando Pablo viene de Filipos hacia Tesalónica, viajó aproximadamente unos 160 kilómetros, y siempre Pablo, cuando llegaba a una ciudad nueva donde predicar el evangelio, inmediatamente buscaba la sinagoga. Él siempre buscaba a los de su raza para iniciar ahí la predicación del evangelio. Y el mensaje que le da a la iglesia de Tesalónica es acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, él empieza la iglesia hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, y de esa manera probarle a los judíos locales que Cristo era el Mesías. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 17, versos 2 al 3 de la primera carta a los tesalonicenses, que nos dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, es decir, a la sinagoga, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Eso le da un espacio de más o menos 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, él les comprobaba a través de las Escrituras. Recuerde que en ese tiempo, hermano, el canon no había sido completado. ¿Qué Escritura se refiere? Bueno, al Pentateuco, ¿verdad? Los libros poéticos, se refería a los profetas mayores y menores, y a través de todos esos libros del canon del Antiguo Testamento les demostraba que Cristo estaba predicho ahí, y que era necesario que padeciese, que era necesario que resucitase, y de esa manera comprobase que él era el Mesías de Dios. Y muchos de los judíos, con corazones dispuestos, recibieron el mensaje y le entregaron su vida al Señor, y fueron agregados a la iglesia. Y también algunos gentiles. En la palabra de Dios, especialmente en el libro de Hechos y en algunas de las cartas de Pablo, se habla de los prosélitos griegos. Esa es una referencia a los gentiles contemporáneos. Eso lo puede ver usted en el libro de Hechos 17:4. Mire usted. Y algunos de ellos creyeron, es decir, de los judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, el ministerio del apóstol Pablo en esas 3 semanas fue impactante, rindiendo muy buenos frutos, muy buenos resultados. Y así fue. Y algunos de los que se convirtieron, por ejemplo, Jasón, lo menciona el verso 5 del capítulo 17 de Hechos. Entonces los judíos que no creían, es decir, siempre hay gente que se opone, ¿verdad?, teniendo celos, esos que se aferraban a la ley, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, parece que la iglesia comenzó ahí en la casa de Jasón, y los celos en su arrebato perdieron los estribos, y al ver que renunciaban al judaísmo estos hombres, estos primeros judíos creyentes, pues procuraban sacarlos al pueblo. Un segundo convertido que se menciona está en el capítulo 19, verso 29 del libro de Hechos. Y nos dice aquí, en medio de todo ese alboroto que causaron los judíos cuando apresan a Jasón, asaltan la casa de Jasón para sacarlo al pueblo, nos dice aquí, Hechos 19, 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. En el libro de Hechos 24, también se nos hablan ahí otros, como Aristarco, que fueron convertidos en Tesalónica, y después fue compañero de milicia del apóstol Pablo en otros viajes, y le acompañaron hasta Asia Sosípater de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo.
Otro convertido fue Segundo, que también es mencionado, Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia Sópater, yo dije Sosípater, perdón, era Sópater, el mencionado anterior, y aquí también de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esas 3 semanas súper efectivas del ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica desbordó en resultados. Obviamente tenía el apoyo de Dios porque estaba predicando la palabra de Dios. Yo pienso que todo ministerio actualmente, toda iglesia que se dedica a predicar la palabra de Dios de una manera pura y sin dobleces, es apoyada por Dios y tiene que haber resultados. Aquí lo dice, que el ministerio del apóstol Pablo fue muy eficaz entre los judíos de Tesalónica, y eso obligó a que los judíos que se oponían, celosos de la ley, que residían en Tesalónica, alborotaran al pueblo y lograran expulsar a Pablo de la ciudad. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Hechos, capítulo 17, versos del 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Siempre está la mentira de por medio. Así como usaron la calumnia con Jesús para acusarle de causas políticas y tirar contra la pared a Pilatos para que lograra sentar la sentencia de muerte sobre Cristo, porque en ese tiempo a los judíos se les había quitado por parte del imperio la potestad de no solamente de declarar a muerte a alguien, sino también de ejecutar muerte. Entonces ellos lo sabían y idearon esa calumnia contra el Señor de que era un sedicioso que estaba atentando contra Roma, y de esa manera obligaron a Pilato a llevarle a la cruz. Igual estos hablan de causas políticas para lograr que el gobernador pudiera acusarles y de esa manera expulsarles. Él dice el verso 7, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. O sea, era un juicio político. Estos son rebeldes, están contra César, que es el gran gobernador de toda esta zona, y por lo tanto ellos no pueden estar aquí. Verso 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Pero a partir de ese momento Pablo se aleja de la zona y viaja hacia el sur, hacia Berea, a abrir otra obra. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10. Inmediatamente, ese mismo día del alboroto, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo no perdía chance. La misma noche que llegaron, entraron a la sinagoga y comenzaron a predicar el evangelio y una obra en Berea. Ahí también las conversiones fueron tremendas en Berea. Y igual se dio el mismo problema que en Tesalónica. Empiezan a predicar el evangelio predicado de una manera pura empieza a lograr resultados, gran efectividad, y se gana la hostilidad. Y de ahí también los expulsan. Y Pablo entonces viaja a Atenas, y de Atenas después viaja a Corinto. En ese interín, el apóstol Pablo, preocupado por los hermanos y el impacto que había tenido el evangelio en Tesalónica, logra enviar de regreso. Usted puede seguir leyendo el libro 17, el capítulo 17 al 19 de Hechos, manda de regreso a Timoteo para que le informe y le dé un reporte cuál es el estado real de la iglesia, y eso es lo que lo obliga a escribir esta primera carta a los tesalonicenses. Obviamente el apóstol Pablo estaba muy preocupado por el estado de la iglesia, y de la cual él había sido separado de una manera intempestiva y abrupta. Es decir, Pablo estuvo de una manera bastante breve ahí, pero los resultados fueron extraordinarios, hermanos. Fueron extraordinarios. Entonces él estaba preocupado, manda a Timoteo para que le informe. Timoteo trae el reporte, le dice que la iglesia está bastante bien, le da un detalle, y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta. Y dentro de las razones para escribir esta carta, pues él muestra las siguientes. Podemos hablar por lo menos de 9 razones
que tuvo el apóstol Pablo para escribir esta carta. La primera de ellas, alentar a la iglesia. Es decir, la iglesia estaba fuerte, el impacto había sido fuerte, la palabra de Dios había quedado bien sembrada, pero ver partir tan abruptamente a quien dirige una congregación, pues desanima un poco y había que alentarlos. Eso lo muestra el apóstol a partir del capítulo 1, versos del 2 al 10. Luego esos que lo expulsaron, esos judíos que lo lograron expulsar de Tesalónica y separarlo de la iglesia, empiezan a acusar al apóstol Pablo en ausencia. Qué fácil es acusar a las personas en ausencia y no hacerlo cara a cara. Esa es una gran lección en la vida, hermano. Nunca hay que hablar por detrás de una persona. Es mejor encararle y es mejor decirle las cosas de frente y arreglar las cosas como debe ser. Y entonces habían acusaciones. Y la segunda razón para escribir esta carta es poder responder a esas acusaciones falsas. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 2, versos del 1 al 12 de la primera carta a los tesalonicenses. Luego también hay una tercera razón, y era consolar al rebaño perseguido. Ya había iniciado la persecución, había una oleada fuerte de persecución por parte de las autoridades romanas y también de los judíos. Estos judíos que eran celosos de la ley y equivocadamente creían que así le rendían un servicio a Dios, pero realmente ellos no defendían ninguna ley, más era la tradición de los ancianos, y habían cercado tanto la ley de Dios, poniéndole tantas ordenanzas que ni la palabra de Dios las hablaba, que habían oscurecido la ley y a nadie podía ver la verdadera razón de la ley. Entonces, eso había traído gran persecución al rebaño y había que consolarlo. Repito, en primer lugar, la primera razón para escribir esta carta era alentar a la iglesia, capítulo 1, versos 2 al 10. La segunda razón era responder a las acusaciones falsas que se habían levantado contra el apóstol a razón de sus celos para poderlo expulsar de ahí, y eso se fue haciendo una cosa más grande. Capítulo 2, versos del 1 al 12, y también para poder consolar al rebaño que ya estaba siendo perseguido. Capítulo 2, versos 13 al 16. También una cuarta razón era expresar su gozo por la fe de ellos. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que la fe había crecido y a pesar de ser una semilla incipiente se había afirmado tanto en el corazón de ellos que estaban creciendo? Bueno, lo supo por el reporte de Timoteo. Yo pienso que el reporte de Timoteo, esa fue la parte más sobresaliente, decirle al apóstol Pablo que a pesar de estar siendo perseguidos, y las dificultades que se habían dado con la salida abrupta del lugar por parte del apóstol y de los dos que le acompañaban, la iglesia estaba gozosa. Por lo tanto, expresar su gozo quería el apóstol Pablo por la fe que ellos estaban manifestando. Eso usted lo encuentra en el capítulo 2, versos 17 hasta el capítulo 3, verso 13. Y luego recordarles, una quinta razón, la importancia de la pureza moral. Capítulo 4, versos del 1 al 8. Eso es importante también en una iglesia para que se mantenga limpia y santa. Una sexta razón era condenar también la pereza. Siempre hay gente, hermanos, que con el evangelio se la quiere pasar playa y no quiere hacer nada, no quiere trabajar, no quiere dedicarse a nada. Hilvanan doctrinas de hombres, de superfe y de prosperidad y de un montón de tonterías que andan por ahí, como que las cosas del cielo les va a llenar la boca de alimentos sin ellos hacer nada. Por lo tanto, había que condenar pereza. Eso usted lo encuentra en el capítulo 4, versos del 9 al 12. Es la sexta razón para que el apóstol escribiera esa carta. La séptima razón tenía que ver con corregir la mala interpretación de los eventos proféticos, que tiene que ver con esto, el arrebatamiento, y con el segundo evento, que es el día del Señor, que se trata de la gran tribulación y la subsecuente segunda venida del Señor. Habían algunas cositas ahí que no las estaban manejando bien y por lo tanto había que aclarárselas. Repito, la séptima razón para escribir esta carta a los tesalonicenses, esta primera respuesta canónica del apóstol a estos creyentes era corregir esa mala interpretación que tenían de los eventos proféticos. Repito, dos, es el arrebatamiento en sí y también el día del Señor, que tiene que ver con la gran tribulación e inmediata segunda venida del Señor. Luego también el capítulo 8 terminan las tensiones que habían dentro del rebaño. Esas complicaciones, en todas las iglesias hay conflictos y hay que saber bregar con eso, ¿verdad? Y habían algunas otras cositas ahí que no estaban bien, habían tensiones. Yo imagino que esto fue parte del reporte que le trajo Timoteo para saber el estado de la iglesia y saber cómo escribir esta carta.
Y la novena razón era exhortar al rebaño en las tareas elementales de la vida cristiana. Es decir, en qué debe de estar ocupada la iglesia, qué debe de hacer la iglesia como existencia y en la delegación de las responsabilidades que Dios le ha dado. Muy bien, estas son las 9 razones para escribir esta carta por parte del apóstol a partir de su preocupación por la iglesia, de su salida abrupta de ese lugar y también por el reporte que le dio Timoteo. Las voy a enumerar de nuevo. Alentar a la iglesia fue la primera razón, del 2 al 10. La segunda razón, responder a acusaciones falsas, capítulo 2, versos del 1 al 12. La tercera razón, consolar al rebaño perseguido, capítulo 2, del verso 13 hasta el 16. La cuarta, expresar su gozo por la fe de ellos, capítulo 2, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 13. La quinta, recordarles la importancia de la pureza moral, capítulo 4, versos del 1 al 8. La sexta razón, condenar la pereza, la inacción, capítulo 4, versos del 9 al 12. La séptima, corregir la mala interpretación de los eventos proféticos, capítulo 4, versos 3 hasta el 5:11. Y luego la octava razón, terminar las tensiones dentro del rebaño, capítulo 5, versos 12 al 15. Y la novena razón, exhortar al rebaño a las tareas elementales de la vida cristiana. Muy bien, veamos un tercer aspecto de esta panorámica de la carta en cuanto a los temas teológicos e históricos. De ambas cartas se dice que son de contenido escatológico. Siempre se ha visto así, es más, yo así lo vi siempre. Pero si nosotros vemos un enfoque más amplio de estas cartas a los tesalonicenses, más abarcante, mejor miremoslas con un propósito, como epístolas para la iglesia, porque no solamente tocan temas escatológicos. Ya vimos las razones que obligaron al apóstol a escribir la carta y son mucho más amplias. Ahora, hay 5 temas en esta primera carta, con una sola palabra. Y esto es bien importante. Hay 5 temas aquí entretejidos en esta carta, y es bueno que también los numeremos. Hay un tema apologético con relación histórica entre Hechos y Primera de Tesalonicenses. Mire, ¿cómo sabemos que la carta de Tesalonicenses es veraz? Por lo que dice Hechos, el del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí están los datos, cómo él llegó, cómo fundó la iglesia y cómo salió de ahí, cómo regresó. Eso lo dice el libro de Hechos. Mire, el libro de Hechos no es un libro doctrinal, es un libro transicional. Muchos agarran textos aislados del libro de Hechos y los ponen como doctrinas bíblicas, y no es así. El libro de Hechos nos relata la transición de la ley a la era de la iglesia, y nos relata historia, cosas puntuales. Usted no puede tomar el libro de Hechos como un libro de doctrina, como un libro histórico, inspirado, que nos da datos fehacientes, especialmente que arrojan luz hacia la autenticidad de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo y de los otros apóstoles en el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay 5 temas importantes en estas cartas. El primero de ellos es un tema apologético en la relación histórica entre Hechos y Primera de Tesalonicenses. Hay una relación ahí correspondiente de autenticidad, de historia. Recuerde que la apología tiene que ver con presentar defensa de algo, poner razón de algo. Es decir, ahí la razón apologética es correspondiente entre Hechos y el libro de Tesalonicenses. Un segundo gran tema es el tema eclesiástico, en el cuadro de una iglesia sana y creciente. Así se puede ver la iglesia de los tesalonicenses, a pesar de los problemitas que habían ahí, en cuanto a interpretación de temas escatológicos, de pereza, algunas tensiones internas que habían, pero es un tema eclesiástico que nos muestra el cuadro de una iglesia sana, de una iglesia que estaba creciendo bastante bien. Un tercer tema es un tema pastoral. Aquí hay un ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo. Ahí nos puede ver cómo el apóstol Pablo los está pastoreando. Es como lo que nos está tocando hacer ahora a los pastores en medio de esta situación de crisis con este coronavirus. Nos está tocando usar temas virtuales, redes sociales y todo eso para hacer un pastoreo casi en corresponsalía
confiando que los hermanos estén bien en sus casas, que estén aferrados al Señor y que estén debidamente nutridos a través de estas herramientas como lo son los cultos virtuales. Así era el apóstol Pablo. Recuerden que en aquel tiempo no habían redes sociales, no habían vuelo charter, no había nada de eso, y un viaje misionero era costoso, arriesgado, había que caminar, había que navegar, había que estar sujeto a naufragios, a peligros de ladrones, de asaltantes, en fin, no era fácil hacer iglesia. Un viaje misionero tardaba mucho tiempo, por lo tanto el tiempo en físico que se podía tener con una congregación tenía que ser muy bien utilizado y dejar bien cimentados a los hermanos para luego pasar a otro lugar. Y el apóstol Pablo en esta carta hace ahí un trabajo pastoral bastante fino. Aquí hay ejemplos de actividades y actitudes de pastoreo en ambas cartas a los tesalonicenses, especialmente en esta primera, que es donde está el texto de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que es el que queremos enfocar en este tema de lo que es el arrebatamiento. Y luego también hay un tema escatológico insoslayable en el tema, con los acontecimientos futuros que son la esperanza de la iglesia. Miren, alguien podría decir, es que una iglesia nueva, una iglesia que recién comienza, no se le puede hablar de temas escatológicos, eso es muy difícil, eso le provoca miedo a la gente, eso corre a la gente de la iglesia, eso no es bueno porque le mete miedo a la gente. No. Fíjense que está acá esta iglesia que se fundó en Tesalónica, la Salónica actual, es una ciudad moderna, allá en Grecia, nos muestra que no. Todo lo contrario, parte de la leche espiritual que el apóstol Pablo le dio, del pepe que le dio a la iglesia, tenía que ver con temas escatológicos, porque ya se estaban dando problemas de fuerte persecución. La iglesia estaba sufriendo muchísimo por su fe y venía más fuerte aquella cosa. Y había que hablarle de la esperanza futura. Y el tema escatológico está en estas cartas, definitivamente que sí está. Los dos esenciales, el primero, el más inmediato, que es lo que todos los creyentes seguimos esperando, el arrebatamiento, uno de ellos, había que ser bien entendido. Y había que verlo con el enfoque correcto y real en relación con los que ya murieron en Cristo, si van a perder o no esta bendición del arrebatamiento. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Va a pasar o no la gran tribulación que tiene que ver con el día del Señor y posterior segunda venida de Cristo? O sea, los dos temas están ahí. Y el quinto gran tema es el tema misionero, con el énfasis en la proclamación del Evangelio y establecimiento de la iglesia. Esas responsabilidades también están establecidas ahí en esa carta. Ahora, ¿cómo se debe de interpretar esta primera epístola a los tesalonicenses? Para poder entender esta epístola hay que entender las que por naturaleza son secciones escatológicas. Eso es importante porque en el fondo ese tema como que está nadando sobre los 5 grandes temas que recién acabo de nombrar. Y vamos a ver los aspectos de la naturaleza de las secciones escatológicas aquí. En primer lugar, la ira venidera. Es una de las primeras referencias que hace el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Mire qué tremendo, y está en el primer capítulo, pronto, casi después del saludo. Mire qué tremendo esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted nota, ahí están los dos acontecimientos escatológicos esenciales que toca el apóstol en la carta. La primera, esperar de los cielos a su Hijo. Ahí nos está hablando del arrebatamiento. Y la segunda, después de esa coma, al cual resucitó de los muertos, coma, y a Jesús, coma, quien nos libra de la ira venidera. En otras palabras, quien nos libra de la gran tribulación. Ahí está la respuesta, ¿verdad? La ira venidera está marcada al final y al inicio el arrebatamiento. Esperamos de los cielos a su Hijo, queridos hermanos, por supuesto, en el arrebatamiento. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, quien nos va a librar de la ira venidera. Es decir, primero es el arrebatamiento y luego es la gran tribulación. También lo toca en el 5.9, porque no nos ha puesto Dios para qué. Ira. Cuando nos habla de ira venidera y que Dios no nos ha puesto para ira, nos está hablando de ese tiempo tremendo de la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación. En otras palabras,
En el 1:10 nos dice el apóstol que Cristo nos libra de la gran tribulación, de la ira venidera. La iglesia no estará ahí. Y aquí nos dice en el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ir, es decir, la iglesia no va a ser puesta a los grandes sufrimientos de los grandes juicios de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el evento que sigue dentro del plan de redención de Dios es que su iglesia sea sacada de la tierra. El segundo aspecto, aparte de la ira venidera, que es el tema escatológico, es el juicio de la gran tribulación, nos habla del regreso de Cristo en el 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mire qué tremendo. El apóstol Pablo ve aquí el tribunal de Cristo, el juicio que sigue para los creyentes después del arrebatamiento, inmediato al arrebatamiento, que tiene que ver con el galardonar, premiar a su iglesia por las obras hechas como resultado de su salvación. El juicio del tribunal de Cristo, hermanos, no tiene que ver con condiciones salvíficas. No es que ahí se va a definir si el creyente es salvo o no, porque el creyente salvo es arrebatado y es llevado al tribunal de Cristo para premiarlo. Y él dice que parte del premio que va a recibir en el tribunal de Cristo son ellos, los tesalonicenses, porque son su resultado, son su bendición. Ahí lo dice, en el regreso de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? En otras palabras, galardón del cual yo me voy a gloriar. ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mire qué tremendo. Y lo repite en el 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí ya está comenzando a hablar de lo que es el arrebatamiento. Es decir, nosotros vamos de segundos. Los primeros que se van a levantar son los muertos en Cristo en el arrebatamiento, y luego nosotros al vuelo vamos a ser transformados si estamos vivos. El 5:23, y el mismo Dios de paz, allá al final de la primera carta, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que nos está pasando en esta tierra, en esta y en otras crisis que puedan venir, hermanos, nos están preparando para llegar adecuadamente a que el Señor nos lleve en el arrebatamiento. Muy bien. Hemos visto dos temas escatológicos tratados en esta carta que son esenciales para poder entender los 5 temas que ya nombramos. Recuerda, hermano, que estas grabaciones, estos mensajes virtuales, usted los puede seguir en YouTube y escucharlos las veces que quiera. Ahí está en el sitio de la iglesia para que usted lo pueda repasar. El primer tema escatológico que trata el apóstol es la ira venidera, es decir, la gran tribulación, luego el regreso de Cristo por su iglesia, y también el regreso de Cristo físico después de la gran tribulación, y obviamente el rapto de la iglesia, el 4 del 13 al 18, que ese es el texto esencial del arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, mire qué lindo, él creía que iba a ser arrebatado en su tiempo, en vida, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Esos son los primeritos que se van a levantar en el orden del rapto, luego los que estén vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron previo al arrebatamiento, se resucitarán, y los que estén vivos se unirán a ellos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el cuarto tema escatológico que es abordado en estas cartas tiene que ver con el significado del tiempo del día del Señor. Es decir, la gran tribulación y la subsecuente segunda venida del Señor. Leamos lo que nos dice el capítulo 5, versos del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Es decir, en ese breve tiempo que estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, los instruyó bien acerca de estos dos temas. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de la segunda venida física, judicial, visible y de gloria del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, hablándole a los hermanos de Tesalónica, no estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. En otras palabras, ese tiempo del día del Señor, de la gran tribulación, no es para ustedes, porque ustedes no son de noche, para que ese día los sorprenda como ladrón. Cuidado, hermanos, con eso, porque muchos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Eso no tiene sustento en la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, verso 4, 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no son de ese grupo de habitantes del mundo que van a sufrir la gran tribulación, que sí están en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. En otras palabras, la gran tribulación, es decir, el día del Señor que habla aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11, no es para la iglesia. Verso 5, porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, creamos con firmeza como hemos creído siempre, que el arrebatamiento vendrá en cualquier momento. Mira, hermano, el arrebatamiento en las Escrituras no tiene señales previas. No existen señales previas para el arrebatamiento. No existen. Es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Verso 6, repito, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Verso 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ir, aquí lo reitera el apóstol, la iglesia no está para ese día de juicio, sino para el arrebatamiento, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, ¿quién murió por nosotros? Para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire qué tremendo, qué certeza, qué seguridad. Por lo cual, con esta explicación, dice el apóstol Pablo, con esto que yo les he mencionado en este texto de la primera carta del capítulo 5, versos del 1 al 11, por lo cual, por todas estas razones arguidas, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, ve usted cómo estos 5 temas escatológicos que toca el apóstol Pablo aquí en la primera carta definen son claves, son la llave para poder interpretar esos 5 grandes temas que se tocan en estas cartas, que es el tema apologético, la relación histórica entre Hechos y Tesalonicenses, el tema eclesiástico, que es el cuadro de una iglesia sana y creciente, para poder entender el tema pastoral que aborda el apóstol Pablo de principio a fin como un ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo, el tema escatológico con un enfoque de acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia, y el tema misionero con énfasis en la proclamación del evangelio y el establecimiento de la iglesia. Muy bien, habiendo hecho, hermanos, habiendo pintado un poco acerca de la autoría de la carta, acerca del autor y la fecha, acerca del contexto histórico que hemos tratado de hablar brevemente de él, y acerca de los temas teológicos que toca aquí el apóstol y los retos de interpretación que tienen que ver con los aspectos escatológicos que él toca en la carta. Pasemos ahora
por lo menos vamos a dejar el enunciado del análisis de este texto que nos va a ocupar probablemente en 2 entregas o en una sola, una segunda, que se encuentra en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, capítulos 13 al 18. Voy a leerlo de nuevo y no me voy a cansar de leerlo, este texto, y les voy a sugerir que lo sigan leyendo en casa para tener una mejor comprensión de él y así estar un poquito más claros para el próximo jueves. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Subrayen su Biblia esa palabrita duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué tremendo esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Ahí en el verso 13 yo les sugerí que cuando leímos este texto subrayaran la palabra durmieron. Lo dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire ahí ese término, los que duermen. Es importante no perderlo de vista. El sueño, hermanos, tal como está escrito acá, es un eufemismo en el Nuevo Testamento, que apunta a la muerte porque describe la condición aparente de la persona difunta. Mire lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. Vamos a leer ahí, 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí está enfocado básicamente al tema de tomar la Santa Cena de manera incorrecta, que había provocado que el Señor literalmente cortara a muchos de ahí. Esta condición de dormir, hermanos, describe el cuerpo que yace muerto, el cuerpo físico, lo que se pudre, lo que se vuelve polvo, pero no el alma. Esto es importante entenderlo. Dormir no se refiere a la muerte del alma, sino a la condición del cuerpo que está muerto. 2 Corintios 5, del 1 al 9, y con esto vamos a concluir para seguir el siguiente jueves. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, el cuerpo físico, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos en este cuerpo de carne, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Repito, hermanos, el sueño solamente es un eufemismo en el Nuevo Testamento que alude a la muerte, describe esa condición aparente de la persona difunta, describe el cuerpo, solamente se refiere al cuerpo físico que está muerto, pero no se refiere al alma. Muy bien, vamos a continuar el próximo jueves y vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Señor, gracias infinitas por tu inmensa bondad y favor de podernos reunir este día, esta tarde, esta noche, donde estén mis hermanos, Padre, de nuestra congregación y fuera de nuestra congregación. Bendícelos a todos, permite que puedan seguir este estudio con detenimiento, con amor, con presteza, Padre, con atención,
y pueda ser de gran bendición para sus vidas. Guarda a tus hijos de todo contagio, Padre, de nuestra iglesia, de todas las congregaciones de este país y en el mundo. Preserva cada pastor, cada familia pastoral, cada miembro de cada congregación. Nadie tenga miedo, no tengan miedo, se estén confiando en ti, Padre, y no le falten los abastos en casa. Te damos gracias infinitas por este tiempo y oportunidad, dedicando este tiempo de comunión virtual a cada hogar y cada hermano que está escuchando este mensaje. Reciba tu bendición y tu favor. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos así despedidos del culto, invitándoles o recordándoles que estemos pendientes de las siguientes transmisiones y de poder ver y escuchar nuevamente todas las que ya se han proporcionado. Que el Señor nos guarde a todos. Amén.